Quiero compartir con ustedes el tema de la lluvia tardía. Estamos viviendo en un momento muy solemne, que es el tiempo del juicio investigador, pero también en tiempos muy peligrosos. Escuchamos guerras, escuchamos todo tipo de desastres naturales que están ocurriendo aquí sobre nuestro planeta. En la cercanía de la ley dominical. Sin embargo, estas cosas, aunque parecen buenas aprenderlas, saberlas, esto no nos motiva para nada a una preparación espiritual. Necesitamos tener una mente espiritual que capte solamente cosas espirituales. Y estas cosas, aunque parecen buenas, pero en sí mismas, como un fin en sí mismo, en realidad no nos hace tener una mente espiritual. Necesitamos prepararnos. ¿De qué manera? Convertirnos para recibir la lluvia tardía. Por eso, el tema que voy a compartirles hoy se llama la conversión y la sanidad como requisitos para recibir la lluvia tardía. Salmo 68, versículo 9 dice, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Estas lluvias eran muy necesarias para la tierra de Israel de antaño. ¿Por qué? Porque recordemos que Israel antiguamente, aunque había vivido en Egipto como esclava, sin embargo, cuando ellos se trasladaron al lugar de la tierra que le fue dada, entonces en ese lugar no había esos ríos como habían en Egipto. Ellos esperaban de la lluvia para que pudiesen cultivar. Así que el mes de, en los meses de marzo y abril caía la lluvia tardía en ese lugar. En hebreo es Malkosh, que es lluvia de la estación de primavera, y era un alimento importante para la cosecha. Así que esa lluvia servía ya para dar la cosecha final. Pero antes de eso, entre los meses de octubre y noviembre, más o menos en el séptimo mes, en Tishri, caía la lluvia temprana, también llamado lluvia de la estación de otoño. En hebreo, en dos partes de la Biblia, se habla de esta lluvia como Morej y en otra parte como Yorej, de la raíz Yaraj. Esta lluvia servía para ablandar la tierra, para poder arar y refrescar los campos y también hacer posible la germinación y el crecimiento inicial. Ese término de la lluvia temprana, morej, que es un sustantivo, se traduce como, se interpreta como también como, aparte de lluvia, como maestro, pero es maestro que imparte, que enseña justicia. Es un maestro que enseña justicia, pero según su idea de justicia, según la norma de justicia. Y ese maestro es Jesucristo. Lo vamos a ver más adelante. Y como le decía, Israel era muy bendecido por estas lluvias, el pueblo, pero había algo esencial que les daba aquellas lluvias. Como dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 10 al 15. Lo esencial era que Dios les, les amonestó de que si ellos no obedecían, esas lluvias no podían dar. Pero solamente si es que ellos obedecían sus mandamientos, solamente así Dios les daría la lluvia temprana y la lluvia tardía. Leamos lo que dice el texto. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Amén. Por lo tanto, es importante, por esa razón, entender cómo es que esta lluvia tardía o esta lluvia temprana influye en nuestra vida espiritual, pero ¿cuáles son además aquellas condiciones espirituales que se requieren
para poder recibirlas. Entonces, nuestra primera parte será descubrir en la Biblia con qué términos está asociado la palabra lluvia, la lluvia temprana y la tardía. En Oseas capítulo 6, versículo 1 al 5 dice lo siguiente: Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué se observa acá? En el versículo 1 y 2, al comienzo. El término dice, volvamos a Jehová. ¿Qué significa ese término? En hebreo, shub significa, ese volvámonos es convirtámonos a Jehová. Y la conversión requiere de una transformación completa del corazón. Porque Él arrebató y nos curará. Él nos sanará. Pero después, los versículos 4 y 5 terminan diciendo, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, y vendrá a nosotros ese conocimiento de parte de Dios, como la lluvia tardía y la lluvia temprana a la tierra. En realidad, la lluvia temprana y la lluvia tardía se da a través del conocimiento de Jehová. ¿Y el conocimiento de Jehová a través de quién se imparte? Según Mateo 11, versículos 26 y 27, el conocimiento de Dios el Padre se da a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, a través de él recibimos el conocimiento del Padre. ¿Y qué conocimiento? Conocimiento, por supuesto, de su carácter, el conocimiento de su justicia. Así que cuando Él nos enseña justicia. Vamos a ver cómo es que se dan esto a través de las Escrituras. Primero, hay una relación entre el pecado y la falta de lluvia en los textos bíblicos. Por ejemplo, en 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 26 y 27. Ahí dice, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, noten lo que dice nuevamente, se convirtieren de sus pecados, aquí es la palabra shub, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, esta es justicia, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 26 y 27. Esta es la oración de Salomón que le hace a Dios en ocasión de el momento en que se funda el templo, el momento de la inauguración del primer templo. Y Dios responde en esta misma ocasión en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos 3 y 14, y también asocia el término de el pecado y la ausencia de lluvia. Si yo cerrare los cielos, contesta Dios, para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y nuevamente vemos acá la relación de entre el pecado y la ausencia de lluvia. Pero si ellos se convirtieren, dice, de sus malos caminos, entonces Dios también sana la tierra. Hay otra relación, una relación entre lluvia y palabra en las escrituras. Como por ejemplo en Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11. ¿Esto de qué trata? Que cuando Dios da a conocer de una manera ilustrativa de que Él emite la lluvia, esa es la manera también como da a conocer, cómo imparte su palabra a su pueblo. Allí dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve ya, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cómo? Como desciende de los cielos la lluvia. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que cuando Dios envía su palabra siempre es prosperada porque tiene poder. De la misma manera, cuando Cristo, a través de su palabra, perdona tus pecados y a la vez mismo también
te declara que tú eres justo, no solamente es que te declara, sino que también en ese mismo instante te hace justo, porque su palabra tiene poder de creación. También existe una relación entre lluvia y el conocimiento de Dios, como en Deuteronomio 32, versículo 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Entonces, vemos aquí que la enseñanza de Dios, el razonamiento del Señor también se compara como aquella llovizna que cae sobre la grama y descansa sobre las hojas de la grama, sobre las hojas de la hierba. Pero ¿qué nos imparte a través de este razonamiento? Conocimiento. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. Otro texto semejante es Oseas capítulo 6, versículo 3. Dice allí, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y conocimiento nuevamente aquí asociado con qué? Con la lluvia tardía y temprana. Relación ahora entre lluvia y justicia. Vamos avanzando un poco más, porque ahora hemos visto hasta acá que hay una relación entre lluvia y palabra, lluvia y conocimiento. Dios habla a través de sus palabras, nos da su conocimiento, y ahora, ¿qué tipo de conocimiento da? El conocimiento de su justicia. Y es así como nos dice Isaías capítulo 45, versículo 8. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen. Destilar. Acá no está hablando el término de lluvia, pero está dando en el término de nazaj, significa destilar, fluir hacia abajo, gotear, como la lluvia. Y dice por eso, rociad cielos de arriba y las nubes destilen. Se está refiriendo de alguna manera a la lluvia. Pero destilen qué? La justicia. Como que dijera, goteen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Es una creación que Dios da. En todo tiempo, cuando Dios habla a través de su palabra, Dios crea las cosas. Otra relación interesante lo tenemos en Isaías 56, versículo 1 al 4. Ahí dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque está cercana mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Entonces, fíjense ustedes que Dios en este momento está diciendo que Él eh, nos pide guardar derecho y hacer justicia porque su justicia está para manifestarse. Y además aquí está asociado con el día de reposo, el sábado, ya que el sábado es señal de la justicia divina. ¿Esto en qué ocasión se dio este mensaje del libro de Isaías? En ocasión de una sequía. Notemos lo que dice. Noten que Isaías 56, 1 al 4 es la continuación de Isaías 55, 10 al 11. En Isaías 55, 10 al 11, eh, Isaías estaba hablando acerca de la relación entre la palabra y la lluvia. Ahora está hablando acerca de la manifestación de la justicia de Dios. Así que hay una relación ahí también indirecta entre justicia y lluvia. Pero se dio ocasión durante el tiempo en la que había sequía en Israel. Hay una relación entre lluvia y el Espíritu Santo. Ahora, cuando Dios nos imparte su justicia a través de su conocimiento, que viene por su palabra, lo hace a través del Espíritu Santo. Y la justicia que Él nos imparte, como en la forma de su conocimiento de justicia en nuestra vida, no solamente viene con la virtud de Dios a través de Jesucristo, sino que también viene con la presencia misma de Cristo, que Él nos da a través de su Espíritu, el Espíritu Santo. Como dice en Isaías capítulo 43, versículo 3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y ven acá la relación entre aguas y espíritu, el Espíritu Santo. Y sabemos pues que es también la manifestación a través del Espíritu Santo, la manifestación de Cristo mismo, como lo dice en Juan 14, 18 al 21.
No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Estaba hablando acerca de qué? De la manifestación del Espíritu Santo que se iba a dar en el Pentecostés, ¿recuerdan? Según lo que dice Hechos capítulo 2. ¿Y cómo es que vendrá, cómo es que vendría Jesús a los apóstoles? Vendría a través del Espíritu Santo. Por eso Hechos capítulo 1 versículo 8 lo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿De quién? De Jesucristo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo iba a estar en cada uno de ellos, trayéndoles el conocimiento de su justicia en su vida, como la justicia en su vida. Y como en el libro de Oseas, capítulo 6 también se nos dice de que aquella lluvia temprana es el maestro que enseña justicia, de acuerdo con la idea que tiene él de su justicia, no con mi idea de justicia, no con mi norma de justicia, sino con su norma que viene del cielo. Entonces nosotros tenemos que recibirlo también de esa manera. Dios llama a una conversión genuina antes de enviar su lluvia, por esa razón. Cuando Él envía su conocimiento de justicia, de acuerdo con la idea de justicia que Él tiene, Él nos invita a una conversión genuina. ¿En qué consiste esta conversión? Primero, leamos lo que dice Jeremías 16:10 para ver la asociación de las ideas que estamos enunciando. Y acontecerá, dice, el pueblo pregunta acá, que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Y entonces le dice Dios por medio del profeta, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. ¿Por qué aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí? Esta exhortación lo dio Jeremías, y esta exhortación le dijo en qué época. Lo dice en Jeremías 14:1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de qué? De la sequía. ¿A qué Dios les estaba invitando? ¿A qué les exhortaba? ¿Sobre qué? Que se vuelvan, que se conviertan de sus malos caminos. Y así que cuando Dios trajo la sequía, Dios les invitó a una conversión genuina. Otro pasaje semejante lo tenemos en el libro de Joel, capítulo 2 versículo 12 al 16. Por eso ahora dice Jehová, ¿qué dice? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer como iglesia, convertirnos con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Debemos examinar nuestro corazón, pedir al Espíritu Santo que revele nuestra condición pecaminosa. Joel 2:23 dice luego, viene la promesa. Vosotros también, hijo de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia y temprana y tardía como al principio. Ya lo estoy diciendo claramente. Lluvia temprana y tardía como al principio, porque eh, se había apartado esta lluvia, la lluvia temprana y la tardía, y no se estaba dando como al principio. Se dan cuenta que dependían el pueblo de Israel enteramente de Dios. La vida espiritual estaba en asociación con todas estas bendiciones que venían de parte de Dios. Y está claramente aquí el Geshem More U Malkosh, que es la lluvia temprana y la tardía.
Oseas capítulo 6, versículo 1 al 5 es el texto que nosotros ya hemos leído al comienzo y necesitamos de una verdadera conversión. ¿En qué consiste esta conversión? Es la pregunta. Hay dos términos acá en el libro de Oseas capítulo 6, versículo 1 al 5. La primera es, necesitamos convertirnos a Jehová. Cuando dice, y venid y volvamos a Jehová, convertámonos a Jehová. Y la siguiente palabra es curará, y nos curará, hirió y nos vendará. Necesitamos ser convertidos y sanados para recibir aquella lluvia tardía y temprana. ¿En qué consiste la conversión? Veamos algunos pasajes importantes. La palabra convertir es shub en hebreo, significa volverse a Dios. En griego también lo encontramos de esta manera, es como epistrefet, conviértanse, viene de la raíz epistrefo, significa volverse atrás moralmente de manera absoluta, reformarse. No significa solo un cambio temporal, sino que también un cambio absoluto, una reforma completa. Lo tenemos en Mateo 13:15, Marcos 4:12, Lucas 22:32, cuando se nos habla acerca de la parábola del sembrador, también en Hechos 3:19 y en Hechos capítulo 28, versículo 27. Miren, por ejemplo, en Hechos 3:19, lo que se requiere para recibir el refrigerio, que es lo mismo que la lluvia temprana o la lluvia tardía. Así que arrepentíos y convertíos, nuevamente aquí. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Se refiere a aquella lluvia, a la lluvia temprana y a la tardía. Leamos lo que dice aquí en la Review and Herald del 7 de julio de 1904. La conversión genuina. Para ser salvos debemos conocer por experiencia el significado de la verdadera conversión. Es un terrible error que hombres y mujeres sigan adelante día tras día, profesando ser cristianos, pero sin tener derecho a ese nombre. A los ojos de Dios, la profesión no es nada, la posición no es nada. Él pregunta, ¿está la vida en armonía con mis preceptos? ¿Está la vida en armonía con mis leyes? Y dice en el siguiente párrafo, hay muchos que suponen que están convertidos, pero que no son capaces de soportar la prueba de carácter presentada en la palabra de Dios. Triste será en el día en que cada uno sea recompensado según sus obras, para aquellos que no puedan soportar esta prueba. Y sigo leyendo en el párrafo siguiente. La conversión, dice allí, es que es un cambio de corazón, un paso de la injusticia a la justicia, confiando en los méritos de Cristo, ejerciendo verdadera fe en Él, el pecador arrepentido recibe el perdón del pecado. A medida que deja de hacer el mal, aprende a hacer el bien, crece en la gracia y en el conocimiento de Dios. Ve que para seguir a Jesús debe separarse del mundo y después de calcular el costo, considera todo como una pérdida con tal de ganar a Cristo. Se alista en su ejército y con valentía y alegría participa en la guerra, luchando contra las inclinaciones naturales y los deseos egoístas y sometiendo la voluntad a la voluntad de Cristo. Diariamente busca la gracia del Señor y es fortalecido y ayudado. Una vez el yo reinó en su corazón y el placer mundano era su deleite. Ahora el yo es destronado y Dios reina supremo. Su vida revela el fruto de la justicia. Los pecados que una vez amó, ahora los odia. Sigue con firmeza y decisión el camino de la santidad. Esta es una conversión genuina. O sea, para una conversión se requiere que morir al yo, destronar al yo y que únicamente Dios, Cristo reine supremamente en ese corazón, que su vida debe revelar los frutos de la justicia del Espíritu Santo. De eso se trata una conversión genuina. Además dice que el pecador coopere con su redentor para asegurar su libertad. Tenga la seguridad de que agentes celestiales invisibles están trabajando a su favor. Queridas almas en duda y desánimo, oren por el coraje y la fuerza que Cristo espera darles. Él ha estado buscándote, Él anhela que sientas que necesitas su ayuda. Extenderá su mano para agarrar la mano extendida pidiendo ayuda. Él declara, al que a mí viene no le echo fuera.
Dejemos que la mente y el corazón se alistan en la guerra contra el pecado. Deja que tu corazón se ablande al pensar en cuánto tiempo has elegido servir a tu enemigo más acérrimo, mientras te alejabas de aquel que dio su vida por ti, que te ama y que te aceptará como suyo, aunque seas pecador. Salgan de debajo de la bandera rebelde y ubíquense bajo el estandarte manchado de sangre del príncipe Manuel. Y la siguiente cita. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, y su santo al despreciado por los hombres, al aborrecido por la nación. Los reyes lo verán y se levantarán, y los príncipes también adorarán a causa del Señor que es fiel, y el Santo de Israel, y él te escogerá. Dios mismo es el justificador del que cree en Jesús, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por grande que sea la vergüenza y la degradación por el pecado, aún mayor será el honor y la exaltación por el amor redentor. A los seres humanos que luchan por conformarse a la imagen divina, se les imparte un desembolso del tesoro del cielo, una excelencia de poder que los colocará más arriba incluso que los ángeles que nunca han caído. Hermanos, tenemos una gran ventaja, porque la justicia de Cristo lo que hace es darnos victoria sobre los pecados, sobre las tentaciones. Y dice todavía claramente que Dios nos da una excelencia de poder y que nos colocará más arriba incluso que los ángeles que nunca han caído en pecado. Se dan cuenta del poder que tiene Dios ahí en esa justicia. No es que solamente es que te perdona y tú seguirás pecando, sino que Él nos va a dar su poder a través de eso. Nos hace ya justos y a la vez nos imparte su poder para ganar las grandes batallas que tenemos que lidiar aún todavía mientras estamos en este mundo. Y además, pues, por consiguiente, vemos que es necesario una conversión genuina a fin de recibir la lluvia tardía. Dice en 1 Escritos, página 72, di que nadie podrá participar del refrigerio, refiriéndose a la lluvia tardía, a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Eso dice la palabra del Señor. Hasta aquí hemos estudiado lo que es una verdadera conversión. Una muerte al yo, un paso de la injusticia a la justicia divina. Hacemos de nuestro corazón un lugar, una habitación, donde solamente el trono de Dios mora únicamente a través de Jesucristo. Hemos vencido nuestros pecados, a las tentaciones, triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo, sobre toda palabra mala, sobre toda broma insensata, sobre todo tipo de emoción indebida, porque Dios hace una obra completa. Ahora que cuando Dios hace esa obra completa, llega al punto finalmente que nos sana del pecado. Y ese término lo vamos a ver ahora. Entonces, cuando estas cosas suceden, suceden dentro del contexto del juicio investigador, porque estamos en el tiempo del juicio investigador, que ya está a un tiempo de acá, de repente a unos años, no sabemos cuándo, a culminarse, pero Dios quiere que esta conversión sea tan genuina que salgamos completamente limpios, limpios en cuanto a lo que es nuestro carácter. Como dice Levíticos capítulo 16, versículo 29 al 30, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, se refiere al día de Tishri, afligiréis vuestras almas, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis ni natural ni el extranjero que muere entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Limpios. Y aquí el término que es cataristeset, castariceste, que está en Levítico 16:30 también, según la Septuaginta, que viene de catarizo, significa lo mismo, significa limpio, completamente limpio. No han aplicado otro término, sino más bien este término que se aplica para una limpieza absoluta, en el sentido de que no haya ningún tipo de sustancia diferente. Hablemos entonces acerca de la sanidad del pecado.
Hemos leído lo que dice Oseas 6:1 al 5, en la que Dios dice, convertámonos y porque Dios nos curará. Y entonces recibiremos aquella lluvia temprana y tardía. En Hechos capítulo 28, versículo 27, en, hablando acerca de la profecía de Isaías capítulo 6, dice aquí el apóstol Pedro, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sano. Es que cuando nos sometemos a Dios para convertirnos, porque es el poder de Dios quien nos convierte, nosotros no tenemos poder para nada, ni siquiera para arrepentirnos. Todo tipo de arrepentimiento y la conversión y la sanidad es una obra del Espíritu Santo. El texto que hemos leído en Hechos 27 viene del griego y yo lo sane, viene del verbo yomai, de esa raíz. Significa curar, sanar, liberar de errores y pecados para lograr la salvación. Y hay muchos otros pasajes que se muestran allí del Nuevo Testamento. En la Septuaginta se menciona este verbo en 2 Crónicas 30:20 y Salmo 107:19-20. Por supuesto que también el libro de Isaías, capítulo 6, también menciona el mismo término de sanar. Viene de la raíz rafa. En la forma de cal imperfecto secuencial, masculino singular, dice sanar de angustia significa. Sanar de angustias individuales, sanar de la rebelión, sanar del pecado, sanar de la apostasía, sanar del alejamiento espiritual, según lo dice Jeremías 33:6 y 3:22 y Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2. Oseas capítulo 14, versículo 4 y versículo 5. Leamos alguno de estos. Jeremías 33:6, por ejemplo, dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Miren ustedes cómo asocia Dios la sanidad, la medicina que nos da y la abundancia de paz y de verdad. La verdad en nosotros y la paz. Eso significa que cuando somos sanados, entramos también en un auténtico reposo espiritual. Pero la sanidad respecto a qué? La sanidad respecto a nuestras rebeliones. Por eso dice en Jeremías 3, versículo 22, convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Y asimismo, en Oseas 14, versículo 4 y 5, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. En Isaías capítulo 53, versículo 5, también dice lo mismo, que Cristo, Él, más el herido, fue por nuestras rebeliones, por nuestras apostasías, por nuestra desobediencia, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nótenlo aquí lo que dice, que Él, su poder de Él, el poder de su resurrección, es las que nos libra de las rebeliones, es las que nos libra, las que nos da paz. Y por él somos curados. ¿Curados de qué? De las rebeliones. ¿Para qué? Para vivir una vida de justicia. Por eso dice 1 Pedro 2:24, hablando acerca de Isaías 53:5, Pedro dice esto, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, sanados de pecar, sanados de desobedecer, sanados de estar divagando en nuestros propios caminos, volviendo a su camino, apartándonos de él nuevamente cada día. No, esta vez es sosteniéndonos, afirmándonos. Eso significa que hemos encontrado el reposo espiritual, como dice también en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 15, cuando dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando dice han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ¿a quién tenemos que ver? A Jesucristo, ver su vida, su carácter
imitar su ejemplo. Para eso Jesús vino. Y oigan con los oídos. ¿Oír quién? ¿A quién? Oír sus palabras. ¿Las palabras de quién? De Cristo. Sus palabras de reprensiones, sus consejos de Él. Y con el corazón entiendan. Con el corazón obedezcan. Con el corazón asimilen su palabra. Y luego se conviertan. ¿Qué significa eso? Se transformen. Se liberen del yo. Eliminen todo tipo de rasgo de concupiscencia de nuestra alma. Y finalmente, y yo lo sano. Y viene la sanidad, que es un reposo espiritual que Dios nos ofrece. La señal, el sello, que es el símbolo de que somos enteramente sanados, de que tenemos ese reposo espiritual en nuestra vida, es el sábado. Así que eso es lo que necesitamos, según Mateo 13, versículo 16 y versículo 17. Necesitamos ver a quién, a Cristo, oír a quién, a Cristo. Noten que en esos pasajes nos muestra que quienes eran los que realmente en el Antiguo Testamento querían ver a Jesús y oír a Jesús. Dice allí, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, le dice Jesús a sus discípulos, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Por qué solamente esas personas querían ver a Jesús? ¿Por qué esas personas solamente querían oír mucho más incluso que el pueblo? ¿Por qué no menciona el pueblo, sino menciona profetas y justos? ¿Qué anhelaban de Cristo? Su justicia de él, su carácter. Por eso es que menciona profetas y justos, ¿lo ven? Y cuando entonces Dios nos hace aquella sanidad, Dios puede hacer la sanidad en tu vida, al igual como hizo con su pueblo en una ocasión, cuando el rey Ezequías celebró los panes sin levadura y la Pascua en Jerusalén después de muchos años. Entonces la gente tenía que purificar sus corazones, examinar sus corazones respecto a sus pecados pasados. Pero hubo gente que no lo hizo. Así que Ezequías, el rey, oró por ellos y Dios los sanó en ese mismo momento. Miren lo que dice. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Esas personas tenían que purificarse no solamente sus vestidos, sino que tenían que estar purificados sus corazones respecto a sus pecados pasados. Y oyó Jehová a Ezequías, dice el último versículo, y sanó al pueblo. En ese mismo momento sanó al pueblo. Lo cual significa que cuando Dios perdona el pecado y la rebelión de aquel que confiesa sus pecados, en ese mismo instante, no solamente nos declara justos como una declaración, sino también nos quita el pecado, nos sana en ese instante. Para recibir la lluvia tardía, necesitamos de una sanidad completa de todos nuestros pecados, que es algo que es un trabajo más profundo que necesitamos hacer con el poder de Cristo. En el Ministerio de Curación, en la página 79, dice esto: las palabras de nuestro Salvador, venid a mí, que yo os haré descansar. Noten aquí la asociación que hay entre el reposo y la enfermedad por causa del pecado espiritual. Las palabras de nuestro Salvador, repito, venid a mí que yo os haré descansar, son una receta para curar las enfermedades físicas, mentales y espirituales. A pesar de que por su mal proceder los hombres han atraído el dolor sobre sí mismos, Cristo se compadece de ellos. En Él pueden encontrar ayuda. Hará cosas grandes en beneficio de quienes en Él confíen. Aunque el pecado ha venido reforzando durante siglos su asidero sobre la familia humana, no obstante que por medio de la mentira y el artificio Satanás ha echado la negra sombra de su interpretación sobre la palabra de Dios y ha inducido a los hombres a dudar de la bondad divina, a pesar de todo esto, el amor y la misericordia del Padre no han dejado de manar hacia la tierra en caudalosos ríos. Si los seres humanos abriesen hacia el cielo las ventanas del alma para apreciar los dones divinos, un raudal de virtud curativa la inundaría.
¿Hacia dónde está señalando entonces el reposo del Salvador? Hacia una curación completa, absoluta. Es por eso que le decía que Dios quiere darnos sanidad y al darnos sanidad nos quiere dar un reposo espiritual completo. Ahí es donde descansa su justicia, la justicia de Cristo, completamente la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. En Spiritual Gift dice en el tomo 2 lo siguiente: hay remedio para el alma enferma de pecado. Ese remedio es Jesús, precioso Salvador. Su gracia es suficiente para el más débil y el más fuerte también debe tener su gracia o perecerá. Vi cómo se podía obtener esa gracia. Id a vuestra cámara secreta y ahí suplicad solos con Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Como dice en Salmo 51:10. Sed fervientes, sed sinceros. La oración fervorosa logra mucho. Luchad en oración tal como Jacob. Se requiere una persistencia en la oración. Y entonces, ¿qué necesita en realidad el pueblo de Dios actualmente? Necesita examinar su corazón respecto a sus propios pecados. ¿Qué es lo que le ha llevado a una enfermedad? En tanto conocimiento intelectual en cuanto a la Biblia, en cuanto a teología, pero no hay conversión. Mira lo que dice en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 523. La única esperanza de los laudicenses consiste en tener una visión más clara de su situación delante de Dios. Un conocimiento de qué? De la naturaleza de su enfermedad. No son fríos ni calientes, ocupan una posición neutral y al mismo tiempo se lisonjean de que no le falta nada. El testigo fiel aborrece esa tibieza, abomina la indiferencia de esa clase de personas. Dice, ojalá fuese frío o caliente. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios. Por último, tenemos que ganar grandes victorias o perder el cielo. El corazón carnal debe ser crucificado porque tiende hacia la corrupción moral y el fin de ella es la muerte. Nada que no sea la influencia vivificadora del Evangelio puede ayudar al alma. Orad para que las poderosas energías del Espíritu Santo, con todo su poder vivificador, recuperador y transformador, caigan como un choque eléctrico sobre el alma paralizada, haciendo pulsar cada nervio con nueva vida, restaurando todo el hombre de su condición muerta terrenal y sensual a una sanidad espiritual. Así llegaréis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado a la corrupción que reina en el mundo por la concupiscencia, y en vuestras almas se reflejará la imagen de aquel por cuyas heridas somos sanados. Que Dios nos dé fortaleza y nos acompañe en esta lucha espiritual en la cual tenemos que prepararnos para que estemos finalmente preparados para aquella batalla del tiempo final que nos espera. Dios nos acompañe en esta realización. Amén.